Abigail Holloway colocó las peonías recién cortadas en el jarrón y dio un paso atrás para evaluar el arreglo. Los suaves pétalos rosas contrastaban con la cerámica azul oscuro. Su mano se llevó habitualmente al teléfono para hacer una foto para su carpeta, pero Abigail se contuvo. Era domingo y se había prometido a sí misma que no trabajaría durante el fin de semana. Al menos lo había intentado. Fuera de la ventana de su casa de 2 plantas, en una tranquila calle de Waltham, los pájaros piaban. La primavera estaba en pleno apogeo, abriendo los primeros brotes en los manzanos de su pequeño pero bien cuidado jardín. El jardín era el orgullo de Abigail, la prueba viviente de su pericia en el diseño paisajístico. En él probaba muchas ideas antes de sugerirlas a los clientes. La puerta principal se abrió y Abigail oyó los pasos pesados de su marido. Liam Pemberton había regresado de su footing matutino, su ritual favorito de los domingos. ¿Ya te has despertado? Se quitó los auriculares mientras caminaba. Creía que aún dormías. Hace mucho tiempo, dijo Abigail, tratando de mantener su voz informal. Quería terminar los bocetos para el proyecto Reeves antes de comer. ¿Domingo? Refunfuñó Liam, tomando un sorbo de agua de la botella. ¿Otra vez trabajando el fin de semana? Lo dice el hombre que se pasó toda la noche en un portátil con unas hojas de cálculo, replicó Abigail. Liam la rechazó como si la comparación fuera inapropiada. Es diferente. Tengo que presentar un informe trimestral. Si no publico los resultados, Aston volverá a respirarme en la nuca. Aston Blanchard, el superior inmediato de Liam en Emerald Financial Investment Company, era un eterno tema de queja. Según Liam, Aston era un arrogante graduado de la Ivy League que solo consiguió el puesto gracias a las conexiones de su padre. Tu Reeves esperará hasta el lunes, continuó Liam dirigiéndose a las escaleras. Me voy a duchar. Abigail reprimió un suspiro. Antes, Liam le había preguntado por sus proyectos con interés, incluso le había sugerido ideas, algunas de las cuales habían tenido un éxito sorprendente. Ahora su trabajo se había convertido en un pasatiempo que ocupaba gran parte de su tiempo. Volvió a su escritorio en un rincón del salón, donde estaba dibujando un laberinto de jardín para la familia Reeves. Unos clientes adinerados de los suburbios de Waltham habían querido convertir parte de su propiedad en un laberinto verde para niños. El proyecto era interesante y estaba bien pagado, pero requería una cuidadosa reflexión. Abigail golpeó el papel con el lápiz. Tal vez Liam tenía razón y debería dejar el trabajo para mañana. El sonido de una notificación en su teléfono la distrajo de sus cavilaciones. Un correo electrónico de un remitente desconocido con el asunto en relación con la herencia de Eleanor Holloway. Abigail frunció el ceño. La abuela Eleanor había muerto hacía 3 meses. Nunca habían estado muy unidas. La abuela vivía en un pueblecito de Vermont y rara vez la visitaba. La última vez que Abigail la había visto fue en su boda con Liam, 8 años atrás. La carta era del bufete de abogados Price, Whittaker y Asociados. Un abogado llamado Irwin Price informaba de que, según el testamento de Eleanor Holloway, Abigail era la única heredera de sus bienes. Le propusieron una cita en el bufete de Boston para discutir los detalles. Abigail releyó la carta 3 veces, tratando de entender la información. Ni siquiera sabía que su abuela tuviera otra propiedad que no fuera la vieja casa de Vermont. Ella y Liam habían ido allí una vez por Navidad, y su marido se había quejado durante todo el camino de vuelta de la falta de internet y de las goteras del tejado. ¿Qué haces mirando el teléfono? La voz de Liam la hizo estremecerse. Bajó las escaleras con el pelo mojado por la ducha, vestido con unos pantalones caseros y una camiseta. Abigail bloqueó instintivamente la pantalla. «Estoy mirando el correo electrónico», respondió, e inmediatamente sintió una punzada de culpabilidad por no habérselo dicho. ¿Por qué no iba a querer compartir la noticia con su marido? Liam fue a la cocina y comenzó a revolver los platos, preparando un desayuno tardío.
Solían desayunar juntos los domingos. Ahora cada uno comía cuando tenía que hacerlo, en silencio o mirando fijamente sus teléfonos. Abigail miró la espalda de su marido y recordó cómo lo había conocido en la fiesta de un amigo común hacía 9 años. Liam acababa de ascender en Emerald Finance y estaba literalmente radiante de orgullo y ambición. Su entusiasmo era contagioso. Hablaba de sus planes y sueños con tal fervor que era imposible no dejarse llevar. Abigail estaba empezando su carrera como paisajista después de la universidad y trabajaba a tiempo parcial en un centro de jardinería. Su romance se desarrolló rápidamente. 6 meses después ya vivían juntos, y otros 6 meses más tarde intercambiaron votos en una pequeña iglesia de Waltham. Los primeros años de matrimonio fueron felices. Viajaban, hacían planes, se apoyaban mutuamente en sus aspiraciones profesionales. Liam estaba entusiasmado con cada nuevo cliente que Abigail conseguía, y ella estaba orgullosa de su éxito en el mundo financiero. Entonces, algo empezó a cambiar. Gradualmente, casi imperceptiblemente. Puede que fuera hace 3 años, cuando Liam no consiguió el ascenso que esperaba, o puede que fuera cuando el negocio de Abigail empezó a generar unos ingresos estables y ella dejó de depender de su apoyo financiero. Ahora vivían como vecinos, compartiendo casa y hogar, pero no pensamientos ni sueños. ¿Estás hoy en casa todo el día?, preguntó Abigail, tomando asiento en la mesa de la cocina. Liam se encogió de hombros, sin volverse. Creo que no. Quiero pasarme por la oficina un par de horas para ordenar los archivos de Aston. ¿El domingo?, repitió deliberadamente su reciente pregunta. Liam la miró molesto. Eso es diferente. Por supuesto. Abigail trató de mantener la voz neutra, pero no pudo ocultar la nota de sarcasmo. El desayuno transcurrió en un tenso silencio. Liam estaba hojeando algo en su teléfono. Abigail miraba por la ventana, pensando en la carta del abogado. Tenía que ir a Boston para una reunión. ¿Debía decírselo a Liam? Una parte de ella quería compartir la noticia, pero otra, que crecía día a día, prefería guardarse algunas cosas para sí misma. Después del desayuno, Liam subió a la oficina que compartían en el primer piso. Bajó media hora más tarde, poniéndose un traje de negocios a pesar de que era pleno fin de semana. «Me voy», dijo, revisando el contenido de su maletín. «No me esperes para cenar, puede que llegue tarde». «¿El domingo?», dijo Abigail por tercera vez, sin ocultar ya su irritación. ¿Desde cuándo Finanzas Esmeralda trabaja los fines de semana? Liam cerró el maletín con más fuerza de la necesaria. He dicho informe trimestral. ¿Estás escuchando lo que digo? Sí, asintió Abigail. Y me parece extraño que en nuestros 8 años de matrimonio, los informes trimestrales nunca hayan requerido tu presencia en la oficina los domingos, y en los últimos 3 meses ha sido algo habitual. Liam se quedó inmóvil con el rostro tenso. ¿Qué estás diciendo? Nada, dijo Abigail encogiéndose de hombros. Solo una observación. Si tienes algo que decir, dilo, siseó Liam. Creo que eres tú quien tiene algo que decir, dijo ella con calma, sorprendida de su propia ecuanimidad. Se miraron fijamente a través del salón, como contrincantes antes de una pelea. Liam fue el primero en apartar la mirada. «No tengo tiempo para esto», se dirigió hacia la puerta. «Me tengo que ir». Cuando la puerta se cerró tras él, Abigail exhaló y se apoyó en el respaldo del sofá. No recordaba cuándo sus conversaciones se habían convertido en altercados verbales llenos de insinuaciones y quejas mutuas. Su mirada se posó en el teléfono. Tenía que contestar al abogado y concertar una cita. Ahora estaba bastante segura de que no quería contarle a Liam lo de la herencia hasta conocer los detalles. Ni siquiera se trataba de la cantidad. Abigail no esperaba nada importante. Solo quería tener algo propio, que él no discutiera ni criticara. A la mañana siguiente, Abigail viajó a una reunión con un cliente en los suburbios de Waltham,
Mientras discutía los detalles del futuro laberinto con la familia Reeves, su teléfono vibró en el bolsillo de sus vaqueros. Disculpándose, miró la pantalla. Un mensaje de Liam. Hoy llego tarde. Reunión importante con un cliente. Claro, respondió ella, sintiendo una fría indiferencia que crecía en su interior. Volvió a hablar del proyecto, intentando concentrarse en su trabajo. Aquella noche, cuando Abigail estaba a punto de acostarse, sonó el teléfono. Era el número del bufete Price, Whittaker y Asociados. Señorita Holloway. La voz al otro lado de la línea era grave y profesional. Soy Irwin Price. Le pido disculpas por la tardanza, pero he recibido su correo electrónico y me gustaría confirmar nuestra reunión para mañana a las 10 de la mañana. Sí, claro, respondió Abigail, un poco sorprendida por la llamada personal del abogado. Estupendo, dijo el señor Price. Una cosa más, señorita Holloway. Siento el deber de advertirle que la herencia de su abuela es considerablemente mayor de lo que usted podría esperar. Sería prudente considerar cuidadosamente sus planes financieros. ¿A qué se refiere? Abigail sintió que se le aceleraba el pulso. Prefiero discutir los detalles en persona, contestó el abogado. Pero quería que estuvieras mentalmente preparada. Muchos herederos se encuentran aturdidos en situaciones como esta. Después de la llamada, Abigail permaneció despierta largo rato, reflexionando sobre las palabras del abogado. ¿Qué significaba bastante más? ¿Decenas de miles? ¿Cientos? Su abuela siempre había vivido modestamente, trabajando como maestra de escuela. ¿Cómo podía tener mucho dinero? Liam regresó pasada la medianoche. Abigail fingió estar dormida cuando él entró silenciosamente en el dormitorio. Olía a un perfume caro que ella no reconocía y al leve aroma de un perfume de mujer. Siguió respirando tranquilamente. No quería iniciar un enfrentamiento en mitad de la noche. Por la mañana, mientras Liam aún dormía, Abigail hizo las maletas en silencio y se marchó a Boston para reunirse con el señor Price. Dejó una nota sobre la mesa de la cocina. He ido a ver a un cliente en Boston. Volveré esta noche. No era del todo mentira. Después de su reunión con el abogado, había planeado pasar a ver a un posible cliente en los suburbios de Boston. Pero el objetivo principal del viaje era, por supuesto, reunirse con el abogado de su abuela. El despacho de Price, Whittaker and Associates estaba situado en un edificio histórico del distrito financiero de Boston. El interior era de estilo tradicional, madera oscura, sillas de cuero, iluminación tenue. Abigail se sentía un poco fuera de lugar con sus vaqueros y su blusa. El señor Price resultó ser un hombre alto, de pelo gris y sagaces ojos azules. La invitó a pasar a su despacho con una sonrisa de bienvenida. Señorita Holloway, es un placer conocerla en persona, dijo señalando la silla frente al enorme escritorio. Supongo que no era muy amiga de su abuela. Por desgracia, no, admitió Abigail. Después de la muerte de mis padres, mi hermano y yo vivimos con mi tía en Nueva Jersey. Mi abuela nos visitaba en vacaciones, pero no a menudo. El señor Price asintió y abrió una carpeta. Tu abuela, Eleanor Holloway, era una mujer increíble. Detrás de su modesta fachada de maestra de escuela había una inversora muy astuta. Abigail enarcó las cejas, sorprendida. ¿Una inversora? Exacto, asintió la abogada. Cuando era joven había heredado una pequeña suma de sus padres y la había invertido en varias empresas. Una de ellas era una joven empresa tecnológica que más tarde se convirtió en un gigante del sector. Su abuela nunca vendió esas acciones y, con el tiempo, su valor se multiplicó varias veces. El señor Price sacó un documento de una carpeta y lo puso delante de Abigail. Según la última valoración, el valor total de los activos de tu abuela es de algo más de $2 millones, y usted, señorita Holloway, es la única heredera de esa fortuna. Abigail aparcó el coche en la puerta de su casa y permaneció inmóvil un rato.
reflexionando. Las palabras del señor Price aún resonaban en su cabeza. $2 millones. Una suma que parecía irreal, casi absurda. Ella, Abigail Holloway, una humilde paisajista de Waltham, poseía ahora una fortuna de 2 millones. El señor Price le explicó los detalles. El dinero estaba depositado en varias cuentas y valores. Se necesitaban varios documentos para tener acceso y el proceso podía durar hasta un mes. Abigail firmó los papeles necesarios y recibió una copia del testamento de la abuela Eleanor. El sol ya se estaba poniendo cuando por fin salió del coche. Las luces de la casa estaban encendidas. Liam estaba en casa. ¡Qué extraño! Normalmente se quedaba hasta tarde los lunes. Abigail respiró hondo y abrió la puerta. Liam estaba sentado en la mesa de la cocina con un vaso de whisky. Tenía el portátil abierto. «Llegas pronto», dijo Abigail, tratando de mantener un tono de voz informal. «Y tú llegas tarde», replicó Liam sin levantar la vista de la pantalla. «¿Qué tal la reunión con el cliente en Boston?» «Productiva», respondió ella brevemente, dirigiéndose a la nevera. Tenía el estómago contraído por la tensión nerviosa, pero sabía que tenía que comer algo. «¿Quieres cenar algo? Puedo calentar la lasaña de anoche». «Ya he comido», respondió Liam secamente. Abigail sacó el recipiente con los restos de lasaña y lo metió en el microondas. El silencio en la cocina era opresivo. Finalmente, Liam cerró el portátil y levantó la vista. «¿Quién es Irwin Price?» Abigail se quedó paralizada antes de llevarse el tenedor a la boca. «¿Qué? Irwin Price», repitió Liam golpeando la mesa con los dedos. «Su nombre estaba en la lista de llamadas recientes de tu teléfono. No reconocí el número, así que lo busqué en Google. Resulta que era un abogado de Boston. ¿Comprobaste mi teléfono?» Abigail sintió que la ira le hervía por dentro. Estaba sobre el escritorio y vi por casualidad una notificación de llamada perdida, dijo Liam encogiéndose de hombros, pero con los ojos fríos. «No has respondido a mi pregunta». Abigail dejó el tenedor. Se le había quitado el apetito por completo. «Es un asunto privado». «¿Privado?», sonrió Liam. «¿Tienes asuntos personales con abogados que no quieres contarle a tu marido?» «Sí», respondió Abigail con calma, mirándolo directamente a los ojos. «Al igual que tú pareces tener asuntos personales los domingos que no quieres contarle a tu mujer». Liam apretó la mandíbula, pero se recompuso rápidamente. «No quería empezar esta conversación hoy, pero supongo que tengo que hacerlo», dijo dando un sorbo a su whisky y enderezándose. «Abigail, quiero el divorcio». Las palabras flotaron en el aire como un trueno, aunque, pensándolo bien, el cielo de su matrimonio hacía tiempo que se había nublado. ¿Así de fácil? Abigail se sintió extrañamente entumecida. La noticia debería haber sido impactante, pero de alguna manera solo confirmó lo que Abigail ya sospechaba. «No, no es justo», Liam sacudió la cabeza. «Llevo meses pensando en esto. Tú y yo ya no funcionamos como pareja, lo sabes tan bien como yo. ¿Y tus viajes dominicales a la oficina no tienen nada que ver con eso?» Abigail cruzó los brazos sobre el pecho. Liam apartó la mirada, y ese gesto fue más elocuente que cualquier palabra. «He conocido a alguien», dijo finalmente. «No fue a propósito. Estábamos trabajando juntos en un proyecto, pasábamos mucho tiempo en la oficina». «Ahórrame los detalles», interrumpió Abigail, con las náuseas subiendo por su garganta. «¿Quién era ella? ¿Acaso importa?» «A mí sí me importa». Liam suspiró. «Meredith Rowan. Es la nueva analista financiera de nuestro departamento. Vino de Nueva York hace 6 meses. 6 meses. Fue entonces cuando Liam empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia de lo habitual». Abigail se maldijo mentalmente por no haber visto las señales obvias. «¿Y ahora qué?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Ya he hablado con el abogado», respondió Liam,
y Abigail sintió una punzada de irritación por lo formal que sonaba. Está preparando el papeleo. Un divorcio amistoso sería más rápido. ¿Y si no estoy de acuerdo? Liam frunció el ceño. Abigail, no hagamos esto más difícil de lo que tiene que ser. Es inevitable. Los dos sabemos que nuestro matrimonio hace tiempo que se agotó. No se trata de nuestro matrimonio, replicó ella. Se trata de lo que estás haciendo. Andar a escondidas con otra mujer, consultar a un abogado a mis espaldas y luego enfrentarte a mí por ello. Estoy tratando de ser civilizado, dijo Liam con una pizca de irritación. Podemos dividir la propiedad a partes iguales. ¿Propiedad?, intervino Abigail. ¿Te refieres a la casa que elegimos juntos, en la que he invertido cientos de horas diseñando el jardín y el interior? La casa está a mi nombre, le interrumpió Liam, pero estoy dispuesto a ser justo. Podemos venderla y repartirnos el dinero. ¿Justo? Abigail sintió que la ira desplazaba a la sorpresa. ¿Estás hablando de justicia después de haberme engañado? No hay necesidad de ser dramático, refunfuñó Liam. Además, yo fui el principal contribuyente a la compra de la casa. Tu trabajo nunca aportó tanto como el mío. Acordamos que compartiríamos la casa, sin importar a quién fuera la escritura, le recordó Abigail. Y yo había invertido todos mis ahorros en el pago inicial. Tus ahorros fueron un mísero 10% del precio, resopló Liam. Seamos sinceros, Abigail. Tu negocio de jardinería era un hobby con el que a veces ganabas dinero. Durante todo este tiempo he mantenido a nuestra familia. He estado pagando la hipoteca, el seguro, las vacaciones. Estaba construyendo un hogar, replicó Abigail secamente. Mientras tú perseguías números en hojas de cálculo y, como resultó, colegas con faldas, yo estaba construyendo nuestra vida aquí. Liam sacudió la cabeza como si estuviera hablando con un niño que no comprendía. Mira, no quiero pelear. Mi abogado se pondrá en contacto contigo esta semana. Piensa en lo que necesitas. Venderemos la casa. Es la opción más fácil. ¿Dónde voy a vivir hasta que se venda la casa?, preguntó Abigail. Podrías quedarte aquí un par de meses hasta que encuentres algo adecuado, ofreció Liam con generosidad. Me mudaré con Meredith. Al oír esas palabras, Abigail sintió que algo en su interior se hacía añicos. Él ya había tomado una decisión. Planeaba vivir con esa mujer mientras ella, Abigail, buscaba algo adecuado. Como si los últimos 9 años no hubieran significado nada. «Vete», dijo ella en voz baja. «¿Qué?» «Vete ya», repitió Abigail, sintiendo que le temblaban las manos. «Recoge tus cosas y vete con tu Meredith». «Abigail, no seas tonta», comenzó Liam, pero ella lo interrumpió. «Esta es mi casa tanto como la tuya, y no voy a tolerar tu presencia aquí después de lo que has hecho». Se miraron fijamente a través de la mesa, y Abigail pudo ver que Liam luchaba contra la irritación. Finalmente, se levantó. «De acuerdo», dijo secamente. «Pasaré la noche en casa de Meredith, pero mañana hablaremos tranquilamente. Esta es mi casa por ley, Abigail, y no puedes echarme». Subió las escaleras y pronto Abigail le oyó hacer las maletas. 20 minutos más tarde, Liam bajó las escaleras con una pequeña bolsa. «Recogeré el resto más tarde», dijo, dirigiéndose a la puerta. «¿Y Abigail?» «Intenta pensar racionalmente. Estos son solo negocios. Tenemos que resolver los asuntos financieros como adultos». Cuando la puerta se cerró tras él, Abigail se hundió en una silla y se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la conversación por fin salieron. No lloraba tanto de pena como de rabia y humillación. Solo negocios era en lo que se había convertido su matrimonio para él. Abigail se despertó esta mañana con los ojos hinchados y dolor de cabeza. Los acontecimientos de ayer habían vuelto a atormentarla, pero ahora las consideraciones prácticas se sumaban al dolor emocional. Liam tenía razón en una cosa. La casa era legalmente suya.
Ella podía reclamar parte de su valor como cónyuge en caso de divorcio, pero era un proceso largo y de resultado incierto. La herencia de su abuela suponía una diferencia significativa. Con $2 millones podría comprarse su propia casa, incluso mejor que esta. Pero el dinero aún no estaba en sus manos y el proceso podía alargarse. Abigail buscó su teléfono y encontró la tarjeta de visita del señor Price. Contestó tras el segundo pitido. Señorita Holloway, buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Señor Price, he tenido algunas circunstancias personales, comenzó Abigail. Mi marido quiere el divorcio y reclama la casa que compartimos, que está a su nombre. Me preguntaba quizá podría recomendarme un buen abogado de familia. El señor Price guardó silencio unos segundos. Señorita Holloway, nuestro bufete no está especializado en derecho de familia, pero tengo contactos de confianza. Puedo recomendarle a una excelente especialista, Samantha Wells. Es socia de Wells & Hawkins, uno de los mejores bufetes de divorcios de Boston. Sería estupendo, dijo Abigail aliviada. Me pondré en contacto con ella hoy mismo, prometió el señor Price. Y otra cosa, señorita Holloway, debo preguntarle, ¿sabe su marido algo de la herencia? No, respondió Abigail, y preferiría que no se enterara hasta que hayamos liquidado la casa. Ya veo, la voz del abogado era pensativa. En ese caso, creo que debería reunirse con la señorita Wells lo antes posible. Le enviaré sus contactos dentro de una hora. Al colgar el teléfono, Abigail sintió una oleada de determinación. No iba a permitir que Liam la tratara como a un pariente pobre que vive de su recompensa. La herencia le proporcionaba una independencia económica y una libertad de elección con la que muchos solo podían soñar. Fiel a su palabra, Samantha Wells acogió a Abigail ese mismo día. El despacho Wells & Hawkins estaba situado en un moderno edificio de cristal y acero en el centro de Boston, justo lo contrario del interior tradicional del bufete del señor Price. Samantha era una mujer enérgica de unos 45 años, con el pelo corto y una mirada perspicaz. Escuchó atentamente la historia de Abigail, tomando notas en su cuaderno. Así que, dijo cuando Abigail terminó, su marido tuvo una aventura extramatrimonial, inició el divorcio y ahora reclama la casa que legalmente está a su nombre, pero en la que ambos invirtieron dinero y trabajo. ¿Es eso cierto? Sí, asintió Abigail. Y luego está el asunto de la herencia de mi abuela. No quiero que Liam lo sepa hasta que el divorcio haya finalizado. Samantha golpeó el bloc de notas con el bolígrafo. En Massachusetts, los cónyuges tienen derecho a una división justa, aunque no necesariamente equitativa, de los bienes adquiridos durante el matrimonio. El hecho de que la casa esté a nombre de su marido no significa automáticamente que él tenga el derecho exclusivo sobre ella. El tribunal tiene en cuenta las aportaciones de cada cónyuge, incluidas las no económicas. Hace una pausa. En cuanto a la herencia, si la recibes antes de que finalice el divorcio, técnicamente podría considerarse tu propiedad personal y no adquirida conjuntamente. Sin embargo, si tu marido se entera, podría intentar impugnarla ante los tribunales. ¿Cuál es su consejo? Abigail ha preguntado. En primer lugar, no firmes ningún documento que te proponga tu marido o su abogado sin consultarme, dijo Samantha con firmeza. En segundo lugar, reúne todos los documentos relacionados con la compra de la casa y tu contribución a la misma, estados financieros, cheques, recibos. En tercer lugar, documenta todo lo relacionado con la infidelidad de tu marido. Podría afectar a la decisión del tribunal. Samantha cogió su tarjeta de visita y escribió un número de teléfono en el reverso. Este es mi número personal. Llámeme cuando quiera si tiene alguna duda o si su marido intenta presionarla. Al salir del despacho, Abigail se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola para enfrentarse a Liam. Tenía un plan y apoyo profesional.
Cuando regresó a casa, descubrió que Liam había estado allí en su ausencia. Faltaban algunas de sus pertenencias del estudio y del armario. En la mesa de la cocina había una carpeta con documentos y una nota. Abigail, por favor, lee y firma. Este es un borrador del acuerdo de división de bienes. Te ofrezco el 30% del valor de la casa, que es más que justo teniendo en cuenta tu contribución. Liam. Abigail cogió la carpeta y echó un rápido vistazo a los documentos. La oferta de Liam era insultante. No solo había invertido sus ahorros en el pago inicial, sino que había hecho depósitos mensuales en la cuenta conjunta desde la que se pagaba la hipoteca. Además, había gastado miles de dólares y cientos de horas en mejoras de la casa y el jardín que habían aumentado considerablemente su valor de mercado. Sacó su teléfono y marcó el número de Samantha Wells. «Me ha dejado los papeles para que los firme», dijo Abigail cuando contestó la abogada. «Me ofrece el 30% del valor de la casa». «No firmes», dijo Samantha con firmeza. «Además, te aconsejo que no te comuniques directamente con él sobre asuntos inmobiliarios. Remíteme todas las discusiones a mí». «Probablemente insistirá», suspiró Abigail. «Liam está acostumbrado a conseguir lo que quiere. Créame, señorita Holloway, trato con hombres así todos los días», dijo Samantha con seguridad. «Me aseguraré de que recibas lo que te corresponde. Y recuerda, no reveles la herencia. Es nuestra base y la usaremos cuando llegue el momento». Después de hablar con Samantha, Abigail se sintió llena de energía. Cogió la carpeta con los documentos de Liam, la metió en un sobre y escribió una breve nota. «Todas las negociaciones a través de mi abogada, Samantha Wells, Wells & Hawkins. Aquí están sus contactos». Abigail pasó toda la tarde ordenando los papeles relacionados con la compra de la casa y reuniendo pruebas de su contribución económica y laboral. Encontró recibos de muebles que había comprado con su propio dinero, recibos de centros de jardinería donde había comprado plantas para el jardín, fotografías del antes y el después que mostraban cómo había cambiado la casa gracias a sus esfuerzos. Hacia las 11 de la noche sonó el teléfono. El número de Liam. «¿Me estás tomando el pelo?». Su voz sonaba estrangulada por la rabia. «¿Un abogado? ¿De verdad? Creía que querías resolver las cosas de forma civilizada», respondió Abigail con calma. «¿Qué hay más civilizado que un abogado profesional?». «Abigail, esto es un gasto y un tiempo innecesarios. Te he ofrecido condiciones justas». «¿El 30% de la casa en la que puse mi corazón? Eso no es justo, Liam». «Estás exagerando tu contribución», resopló. «Siempre he ganado el triple que tú. Sin mí, nunca habrías podido permitirte una casa como esta». «Puede», asintió Abigail, «pero sin mí solo sería una casa, no nuestra casa, y el tribunal lo tendrá en cuenta». «¿De verdad quieres llevar esto a los tribunales?». La voz de Liam adquirió un tono amenazador. «¿Te das cuenta de lo que costaría? No tienes tanto dinero, Abigail. Tu negocio de jardinería apenas cubre tus gastos personales». Abigail sintió que una fría rabia crecía en su interior. Siempre el dinero. Liam siempre lo había atribuido al dinero y al estatus. «No te preocupes por mis finanzas», dijo ella. «Me las arreglaré». «No seas ingenua», siguió insistiendo Liam. «¿Crees que tu abogado trabaja gratis? Wells & Hawkins es uno de los bufetes más caros de Boston. La primera factura te llevará a la bancarrota». «Ese es mi problema», replicó Abigail. «No voy a hablar de mis finanzas contigo». «De acuerdo». La voz de Liam se volvió seria. «Si insistes en recurrir a la vía legal, que así sea. Pero que sepas que no subiré la oferta. El 30% es mi última palabra». «Entonces nos veremos en los tribunales», dijo Abigail y terminó la llamada. Se recostó en la silla, extrañamente tranquila. Liam había intentado intimidarla utilizando su superioridad económica, una táctica que había funcionado durante años, pero ahora la situación era diferente. Tenía una herencia
y, lo que era igual de importante, la determinación de no ceder. Esa noche, Abigail decidió que no revelaría la información sobre la herencia hasta el último momento. Dejar que Liam pensara que era económicamente vulnerable, que la subestimara, como había hecho todos estos años. Hubo un tiempo en que le encantaba su confianza, su ambición. Ahora ha visto cómo esas cualidades se convertían en arrogancia y egoísmo. No se vengaría de Liam, pero tampoco permitiría que la tratara injustamente. $2 millones no era solo dinero, era libertad. Libertad de la manipulación financiera, de sentirse dependiente, de tener que obedecer las reglas de otras personas. Abigail se acercó a la ventana y contempló el jardín iluminado por la luna. Lo había creado de la nada, convirtiendo una maleza crecida en un acogedor espacio verde. El jardín era un símbolo de su trabajo y su talento, de su capacidad para transformar un espacio, y ahora sentía que estaba preparada para transformar su propia vida, para empezar de cero. La decisión llegó de repente, pero con total claridad. Lucharía por esta casa no por su valor material, sino por principios. Era su hogar tanto como el de Liam. Y si tenía que utilizar la herencia de su abuela para demostrarlo en los tribunales, que así fuera. Abigail Holloway ya no era una mujer que se dejara intimidar por hablar de dinero. Y pronto Liam Pemberton se daría cuenta de ello. Los 15 días siguientes se convirtieron para Abigail en un torbellino de asesoramiento jurídico, papeleo y agotamiento emocional. Cada mañana se despertaba con una pesadez en el pecho que se disipaba gradualmente a medida que se sumergía en los negocios. Acciones, decisiones, planes. Todo le ayudaba a mantener su mente alejada de la traición de Liam y del colapso de su matrimonio. Samantha Wells demostró ser no solo una abogada competente, sino un apoyo fiable. Preparó metódicamente a Abigail para el juicio que se avecinaba, explicándole cada paso y los posibles escenarios. Los litigios de divorcio en Massachusetts pueden durar meses, explicó Samantha cuando se reunieron por tercera vez. Sobre todo si las partes no llegan a un acuerdo sobre la división de bienes. Tenemos que estar preparados para el juego largo. Estaban sentadas en la sala de conferencias del bufete Wells & Hawkins. Frente a ellos había carpetas de documentos que Abigail había recopilado en los últimos días, extractos bancarios, cheques, fotografías de la casa antes y después de la reforma, facturas de los contratistas. ¿Y la herencia?, preguntó Abigail. El señor Price dijo que el proceso de transferencia de los bienes duraría aproximadamente un mes. Samantha dio unos golpecitos con el bolígrafo en el bloc de notas. Seamos estratégicos. En Massachusetts, las herencias recibidas durante el matrimonio suelen considerarse bienes personales del cónyuge, no adquiridos conjuntamente. Pero si se utilizan los fondos para un fin común, por ejemplo, invertir en una casa, pueden considerarse parte de los bienes gananciales. Entonces, ¿es mejor no tocar el dinero hasta que finalice el divorcio?, aclaró Abigail. Exacto, asintió Samantha. Y lo que es más importante, no revelar su existencia hasta el momento oportuno. He hablado con el abogado de tu marido, Richard Goldstein. Insiste en que no tienes derecho a más del 30% del valor de la casa, dada tu mínima contribución económica. Abigail sintió que sus mejillas se sonrojaban de indignación. ¿Mínima contribución? Puse todos mis ahorros en el pago inicial. Y podemos demostrarlo, la tranquilizó Samantha. Además, el tribunal no solo tiene en cuenta la contribución económica, sino también otros factores. La duración del matrimonio, el trabajo que habéis dedicado a la casa, el aumento de su valor debido a vuestros esfuerzos. Tenemos una posición fuerte, Abigail, pero será aún más fuerte si mantenemos en secreto la información sobre la herencia hasta un momento estratégico. Ese mismo día, Abigail recibió una carta del señor Price con una actualización del estado de la herencia.
El proceso se desarrolló según lo previsto, pero surgió un detalle inesperado. Además de sus activos financieros, su abuela Eleanor le había dejado una colección de relojes antiguos valorada en $150,000. La colección estaba guardada en una caja de seguridad en Vermont y requería la presencia personal de Abigail para recuperarla. La idea de viajar a Vermont le produjo sentimientos encontrados. Por un lado, era una oportunidad para escapar durante unos días del tenso ambiente del divorcio. Por otro, Vermont le traía recuerdos de su infancia, no siempre agradables. Abigail creció en la pequeña ciudad de Rutland, a 3 horas en coche de Boston. Después de que sus padres murieran en un accidente de coche cuando ella solo tenía 9 años, ella y su hermano Noah se fueron a vivir con su tía Virginia a Nueva Jersey. La tía, hermana de su padre, era una mujer amable, pero con medios limitados y 3 hijos propios. La vida en su casa era estrecha y ruidosa. Abigail aprendió pronto a ser independiente, a no causar problemas y a contentarse con poco. La abuela Eleanor, la madre de su madre, las visitaba de vez en cuando, traía regalos modestos y siempre parecía un poco fuera de lugar en el caótico hogar de Virginia. Nunca se ofreció a llevar a sus nietos a su casa y, con el paso del tiempo, sus visitas fueron cada vez menos frecuentes. Abigail no le guardaba rencor. Su abuela era una anciana que vivía sola en un pueblo remoto. Pero ahora, conociendo su estado, Abigail no podía evitar preguntarse por qué la abuela no les ayudaba más. Tal vez un viaje a Vermont ayudaría a encontrar respuestas. Abigail decidió ir allí el fin de semana siguiente. No solo tenía que recoger su colección de relojes, sino también ordenar las cosas de la casa de su abuela, que ahora también era suya. Antes de ponerse a planear el viaje, Abigail miró el correo. Entre las facturas y los folletos había una carta de Trevor Kingsley, su cliente y amigo desde hacía mucho tiempo. Trevor la invitaba a una fiesta para celebrar la finalización del proyecto de paisajismo que había realizado para su casa de campo el verano pasado. Normalmente, Abigail habría aceptado encantada la invitación, ya que este tipo de eventos eran una buena oportunidad para establecer contactos y captar nuevos clientes. Pero pensar en charlas triviales y tener que fingir que todo iba bien no hacía más que cansarla. Por otra parte, negarse podía suscitar preguntas y rumores. Rumores. Ya se estaban colando en su círculo de conocidos y en el de Liam. Ayer, Abigail había recibido una extraña llamada telefónica de Helen Adams, la esposa de un colega de Liam. Helen expresó su simpatía por su difícil situación y preguntó casualmente si era cierto que Abigail rechazaba la justa oferta de Liam de dividir los bienes. «Sabes, querida», dijo Helen con fingida preocupación, «a veces es mejor aceptar lo que te ofrecen que quedarte sin nada, especialmente en tu situación». «¿Qué situación, Helen?», preguntó Abigail con frialdad. «Bueno, ya sabes», Helen vaciló. «Con la diferencia de ingresos y todo eso, Liam siempre ha sido el principal sostén de la familia, ¿verdad?». Abigail contuvo el impulso de responder bruscamente. En lugar de eso, dijo con calma: «Agradezco tu preocupación, Helen, pero, por favor, no creas todo lo que oyes, y preferiría no hablar de mi divorcio con nadie que no fuera mi abogado». Después de aquella conversación, Abigail se dio cuenta de que Liam estaba difundiendo activamente su versión de la historia. No le cabía duda de que se estaba presentando como un marido generoso que había apoyado a su esposa durante años con sus joys y que ahora se enfrentaba a sus exigencias poco razonables. Aquel pensamiento desató una nueva oleada de ira. Su trabajo no era un hobby. Había creado un negocio de éxito desde cero, sin apoyo financiero ni contactos. Después de la universidad, donde estudió arquitectura paisajista, Abigail trabajó en varios centros de jardinería, acumulando experiencia y una base de clientes. Fundó su empresa, Holloway Gardens, un año antes de conocer a Liam,
invirtiendo en ella todos sus ahorros e interminables horas de trabajo. Los primeros años fueron difíciles. Trabajaba sin descanso, aceptando cualquier encargo, incluso los más pequeños y peor pagados. Poco a poco, su reputación creció. Había clientes fijos, recomendaciones, proyectos más grandes. Cuando se casó con Liam, el negocio le proporcionaba unos ingresos constantes, aunque no comparables al salario de un analista financiero en una gran empresa. Al principio, Liam estaba orgulloso de su éxito y la presentaba a sus colegas como una paisajista con talento. Pero con el tiempo, su actitud cambió. Empezó a referirse a su trabajo como jardinería, como si ella se limitara a cavar en la tierra en lugar de crear complejos diseños paisajísticos. Se enfadaba cuando ella pasaba los fines de semana reunida con clientes y comparaba constantemente sus ingresos, subrayando su superioridad económica. Ahora, mirando hacia atrás, Abigail veía cómo Liam había erosionado gradualmente su confianza, haciéndola sentir que dependía económicamente de él. Y ella lo había permitido, cediendo en aras de la paz familiar, aceptando su opinión de que su carrera era más importante. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era el señor Price. «Señorita Holloway, tengo noticias de su herencia», dijo. «Ha habido un pequeño problema con las acciones de una empresa tecnológica. Su valor está fluctuando y tenemos que decidir si vendemos ahora o esperamos a que el mercado se estabilice». Abigail se pasó una mano por el pelo. Hasta hacía 15 días no tenía ni idea de bolsa ni de acciones. Ahora tenía que tomar decisiones financieras que afectarían a su futuro. «¿Qué me aconseja, señor Price?» «A menos que necesite el dinero urgentemente, le recomendaría esperar», respondió el abogado. «Según nuestros analistas, las acciones deberían subir a largo plazo, pero la decisión es suya». «Confío en su criterio», dijo Abigail. «Esperemos». Después de su conversación con el señor Price, volvió a planear su viaje a Vermont. Consultó el calendario y eligió el fin de semana siguiente. Eso le daba 3 días, suficientes para conducir hasta Rutland, reunirse con el director del banco local para recoger un reloj y empezar a desmantelar la casa de su abuela. El día de la vista judicial era inusualmente soleado para finales de primavera. Abigail se despertó mucho antes que su despertador. Su sueño era agitado. Permaneció largo rato bajo la ducha, dejando que el agua caliente se llevara la tensión acumulada durante las últimas semanas. Un juicio no era algo que hubiera imaginado en su vida, y desde luego no era algo con lo que hubiera soñado estar de pie en el altar 8 años atrás. Frente al espejo, Abigail eligió cuidadosamente su atuendo, recordando la advertencia de Samantha Wells. Estricta, conservadora, segura de sí misma. Nada de maquillaje llamativo ni colores chillones. Se decidió por un traje azul marino con falda lápiz y blusa blanca, un look que irradiaba serena confianza. Se recogió el pelo en un moño y se maquilló lo mínimo, solo un poco de base para ocultar los signos de las noches en vela. Samantha había prometido recogerla a las 9:30, aunque la reunión estaba prevista para las 11. «Es mejor venir temprano y repasar todo de nuevo», insistió la abogada. A las 9:25, Abigail estaba totalmente preparada, con los papeles cuidadosamente doblados en una carpeta de cuero, un regalo de Liam por su 5º aniversario de boda. La amarga ironía no pasó desapercibida para ella. Samantha llegó justo a tiempo, impecablemente vestida como siempre con un estricto traje gris. «¿Lista para la batalla?», preguntó con una sonrisa tranquilizadora mientras Abigail subía a su coche. «Todo lo preparada que puedo estar», respondió Abigail, intentando que su voz sonara más segura de lo que se sentía. De camino al juzgado, Samantha reiteró la estrategia una vez más. «No revelaremos la información de la herencia de inmediato», dijo. «Dejaremos que el señor Pemberton y su abogado hablen primero.
Si insisten en sus condiciones originales, sobre todo si intentan que parezcas insolvente desde el punto de vista financiero, entonces presentaremos los documentos de la herencia. Esa debería ser la sorpresa que cambie la dinámica de las negociaciones. Abigail asintió. El plan era sencillo pero eficaz. Liam siempre la había subestimado y eso jugaría a su favor hoy. El juzgado de Waltham era una imponente estructura de ladrillo rojo con columnas clásicas. Por dentro, olía a madera pulida, papeles viejos y aire acondicionado mohoso. Samantha guió con confianza a Abigail a través de los detectores de metales, por los pasillos, entre abogados apresurados, clientes confusos y guardias de seguridad indiferentes. Tomaron asiento en la sala de espera, donde Samantha sacó su portapapeles y mostró a Abigail los últimos cambios en el papeleo. El tiempo pasaba lentamente. A las 10:45, Liam entró en la sala acompañado de su abogado, Richard Goldstein. Liam vestía su mejor traje de negocios, un traje gris oscuro a rayas que Abigail siempre había encontrado demasiado pretencioso. Sus miradas se cruzaron por un momento. Liam parecía engreído, casi arrogante. Asintió ligeramente con la cabeza a modo de saludo e inmediatamente se dio la vuelta para decirle algo a su abogado. Se sentaron en la esquina opuesta de la habitación, ignorando descaradamente a Abigail y Samantha. «Ignóralo», dijo Samantha en voz baja, al notar que Abigail se ponía tensa. «Es la típica táctica para asustar. Quieren que te sientas insegura». A las 11 en punto las llamaron a la sala del tribunal. El juez William Harrington, un hombre de unos 60 años de ojos penetrantes y sienes canosas, ya había tomado asiento. Hojeó rápidamente los papeles y miró a los presentes. «El caso de divorcio es Pemberton contra Holloway», anunció. «Audiencia preliminar sobre la división de bienes. ¿Están preparadas las partes?» «Sí, señoría», respondieron ambos abogados al mismo tiempo. «Bien», asintió el juez. «Señor Goldstein, usted representa al demandante. Exponga la posición de su cliente». Richard Goldstein, un hombre corpulento, de voz grave y gestos seguros, se levantó de su asiento. «Señoría, mi cliente, el señor Liam Pemberton, ha solicitado el divorcio tras 8 años de matrimonio con la demandada, la señorita Abigail Holloway. El principal punto de desacuerdo se refiere a su casa conjunta en Waltham, adquirida hace 6 años. La casa está legalmente a nombre del señor Pemberton, y él hizo la mayor parte del pago inicial, además de pagar la mayor parte de la hipoteca». Goldstein hizo una pausa, hojeando los documentos. «Mi cliente está dispuesto a ser generoso y ofrece a la señorita Holloway el 30% del valor actual de mercado de la casa, que es de aproximadamente $180,000. Dada su mínima contribución económica, es una oferta más que justa». Abigail sintió que el color le inundaba la cara. «Contribución mínima». Otra vez esa frase, la que Liam y su abogado habían utilizado para menospreciar el papel que ella había desempeñado en su vida en común. «Señorita Wells», se dirigió el juez a Samantha, «¿cuál es la posición del acusado?» Samantha se puso en pie, irradiando una serena confianza. «Señoría, mi cliente está en total desacuerdo con la valoración de su contribución a la compra y mantenimiento del hogar familiar. La señorita Holloway contribuyó con todos sus ahorros al pago inicial, que era una cantidad significativa dados sus ingresos en ese momento. También había hecho aportaciones periódicas a la cuenta conjunta desde la que se pagaba la hipoteca». Samantha sacó una carpeta de documentos. «Además, gracias a las habilidades de mi cliente como paisajista, el valor de la casa había aumentado considerablemente con los años. La señorita Holloway había creado un jardín único que había aparecido en una publicación local sobre paisajismo y que había aumentado enormemente el atractivo y el valor de la propiedad». El juez Harrington asintió, tomando notas. «Señor Pemberton», se dirigió directamente a Liam,
¿Está de acuerdo en que el trabajo de la señorita Holloway ha aumentado el valor de la casa? Liam se levantó y miró a Abigail con suficiencia. Su señoría, no niego que mi esposa se ocupara de la jardinería. Era su afición, que yo apoyaba y financiaba. Pero decir que el valor de la casa aumentó significativamente debido a unos cuantos parterres es una exageración. ¿Un hobby? Abigail no pudo contenerse, pero Samantha le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Señoría, continuó Liam, disfrutando claramente de la situación, siempre he apoyado la pasión de Abigail por la jardinería. Pero el hecho es que yo siempre he sido el principal ingreso de nuestra familia. Mi trabajo como analista financiero nos permitía vivir, mientras que Abigail hizo una pausa, como buscando palabras, intentando hacer crecer su pequeño negocio. Señor Pemberton, dijo el juez con severidad, preferiría que hablara a través de su abogado y se abstuviera de hacer comentarios despectivos. Le pido disculpas, señoría. Liam fingió contrición, pero sus ojos permanecieron fríos. Solo quiero insistir en que mi oferta del 30% del valor de la casa es más que generosa, dadas las circunstancias. ¿Y cuáles son las circunstancias, señor Pemberton?, preguntó el juez. Liam miró a su abogado, que asintió débilmente con la cabeza. Su señoría, mi esposa, exmujer, no tiene ingresos fijos. Su negocio de jardinería le reporta unos beneficios mínimos. Sin mi apoyo financiero, nunca habría podido permitirse una casa como esta. De hecho, ha estado viviendo de mí todos estos años. Abigail apretó los puños bajo la mesa. Cada palabra de Liam daba exactamente en el blanco, hiriendo su orgullo, su autoestima, sus logros. Señorita Wells, el juez se volvió hacia Samantha. ¿Tiene algo que añadir? Samantha se levantó, manteniendo su compostura profesional. Su señoría, las afirmaciones del señor Pemberton sobre la situación financiera de mi cliente son falsas. La señorita Holloway ha hecho crecer con éxito su negocio a lo largo de los años de su matrimonio y sus ingresos no han dejado de aumentar. Tenemos las declaraciones de impuestos que lo demuestran. Tal vez, intervino Liam, haciendo caso omiso de la advertencia del juez de que hablara a través del abogado, pero sus ingresos siempre han sido varias veces inferiores a los míos. Eso es un hecho. Señor Pemberton, repitió el juez con severidad, por última vez le pido que se abstenga de hacer comentarios directos. Liam asintió, pero una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Estaba seguro de su victoria. Señoría, continuó Samantha, me gustaría presentar documentos adicionales relacionados con la situación financiera de mi cliente. Sacó un sobre de su carpeta y se lo entregó al alguacil, que a su vez se lo entregó al juez. El juez Harrington abrió el sobre y empezó a examinar su contenido. A medida que leía, sus cejas se alzaban más y más. Señorita Wells, dijo al fin, ¿está confirmado? Sí, señoría, asintió Samantha. Todos los documentos están certificados por las autoridades competentes y verificados de forma independiente. El juez se volvió hacia Abigail. Señorita Holloway, según estos documentos, usted ha recibido recientemente una herencia de su abuela, Eleanor Holloway, por valor de $2 millones más, una colección de relojes antiguos valorada en $150,000. ¿Es eso cierto? Se hizo el silencio en la habitación. Liam se quedó inmóvil, con los ojos desorbitados por la sorpresa. Abigail sintió una extraña calma en su interior. Por fin había llegado el momento que estaba esperando. Sí, señoría, respondió con claridad. Recibí la notificación oficial de la herencia 3 días después de que mi marido anunciara su deseo de divorciarse de mí. El proceso de poner los bienes en mi poder ya ha comenzado. El juez asintió y se volvió hacia el lado opuesto. Señor Goldstein, ¿estaban usted y su cliente al corriente de esta herencia? Richard Goldstein parecía confuso. Se dirigió rápidamente a Liam,
que aún parecía incapaz de recuperarse del shock. No, señoría, respondió el abogado. Esta información es nueva para nosotros. Ya veo. El juez pasó la página. Señor Pemberton, dadas estas nuevas circunstancias, sigue manteniendo su afirmación de que su esposa vivía de usted y no tenía una posición económica estable. Liam parecía como si le hubieran dado una patada en la barbilla. Su rostro palideció y luego enrojeció de rabia o de vergüenza, o de ambas cosas a la vez. Volvió a hablar rápidamente con su abogado, que le susurró algo con insistencia. Señoría, dijo finalmente Liam con voz ronca, no tenía conocimiento de la herencia. Eso cambia la situación. Desde luego que sí, asintió secamente el juez. Especialmente a la luz de sus declaraciones anteriores sobre la situación financiera de la señorita Holloway. Liam trató de recobrar la compostura. Sin embargo, su señoría, la herencia se recibió después de nuestra sentencia de divorcio. No tiene nada que ver con nuestros bienes comunes y no debería afectar a su división. Legalmente tiene usted razón, señor Pemberton, asintió el juez. Una herencia recibida por uno de los cónyuges durante el matrimonio suele considerarse un bien personal, no adquirido conjuntamente, pero sin duda afecta a la evaluación de la situación financiera de las partes, que es importante a la hora de decidir una división equitativa. El juez se dirige a Samantha. Señorita Wells, ¿cuál es la posición de su cliente sobre la división de bienes a la luz de estas nuevas circunstancias? Samantha se levantó. Señoría, mi cliente está buscando una división equitativa. Creemos que la casa debe ser tasada por un experto independiente, teniendo en cuenta el aumento de valor debido al trabajo de la señorita Holloway. A continuación, el valor debería dividirse a partes iguales, teniendo en cuenta los 8 años de matrimonio y la contribución por igual de los cónyuges al bienestar conyugal, aunque en formas diferentes. El juez sopesó esta sugerencia. Señor Goldstein, ¿cuál es la posición de su cliente? El abogado de Liam parecía confuso. Rápidamente volvió a consultar con su cliente, que claramente no estaba en la mejor posición para tomar decisiones. Señoría, necesitamos tiempo para considerar esta nueva información y formular nuestra posición. Entiendo, asintió el juez. Dado el carácter inesperado de las revelaciones, concederé a las partes 2 semanas para negociar. Si no llegan a un acuerdo en ese plazo, continuaremos la vista y dictaré sentencia basándome en las pruebas presentadas. Golpeó el mazo. La vista se aplaza 14 días. La próxima vista se celebrará el 4 de junio a las 10 de la mañana. Cuando todo el mundo empezó a reunirse, Abigail se dio cuenta de que Liam se desplomaba literalmente en su silla, con una cara de sorpresa e incredulidad. Le decía algo furiosamente a su abogado que intentaba calmarlo. «Estuviste genial», dijo Samantha en voz baja cuando salieron de la sala. «Tranquila, segura, digna, justo lo que se necesitaba». Abigail asintió, sintiéndose extrañamente vacía. Había esperado un triunfo, la satisfacción de ver cómo Liam recibía su merecido por su arrogancia. Pero en lugar de eso, solo sentía fatiga y una vaga tristeza. Una victoria en los tribunales no podía borrar años de distanciamiento gradual, traición y mentiras. Estaban casi a la salida del juzgado cuando Liam los alcanzó. «¡Abigail!», gritó, jadeando por su rápida zancada. Samantha tocó el brazo de Abigail en tono de advertencia. «No tienes que hablar con él. Cualquier comunicación es a través de los abogados». Pero Abigail se detuvo y se volvió hacia su marido. Quería verle la cara, quería oír lo que diría ahora que su idea de ella como una mujer económicamente dependiente se había desmoronado. «¿Qué quieres, Liam?», preguntó con calma. Liam no parecía tan seguro de sí mismo como en la sala del tribunal. Tenía la cara pálida, la corbata a un lado y el pelo revuelto, una imagen atípica para el siempre impecable analista financiero. «¿2 millones?», exhaló, como si aún no pudiera creérselo.
¿Todo este tiempo has tenido 2 millones y te has callado? Me enteré de la herencia el mismo día que anunciaste que querías el divorcio, replicó Abigail. Y sí, decidí no decírtelo. Dado el modo en que siempre habías tratado mis finanzas, era lo más inteligente que podía hacer. Liam se pasó la mano por el pelo, despeinándoselo aún más. Abby, escucha. Usó su apodo cariñoso por primera vez en mucho tiempo. Quizá deberíamos hablar, a solas, sin abogados. Estoy seguro de que podemos arreglar las cosas pacíficamente. Abigail sintió que sus labios se estiraban en una sonrisa amarga. ¿Ahora quieres arreglar esto amistosamente? Después de llamarme mendiga que vive de ti, después de ofrecerme un mísero 30% de la casa en la que he puesto mi corazón. Estaba disgustado. Intentó justificarse Liam. El divorcio es estresante para todo el mundo. No quería hacerte daño. Sí, lo hiciste, dijo Abigail con calma. Te pasaste años menospreciando mi trabajo, mis logros, mi contribución a nuestra familia. Me engañaste y luego intentaste dejarme sin hogar. Todo porque pensabas que era débil, dependiente, incapaz de valerme por mí misma. Liam miró a su alrededor con impotencia, como buscando el apoyo de la gente que le rodeaba. Abby, la gente dice muchas estupideces en los procesos de divorcio. Exageré, lo admito. Pero ahora que conocemos tu situación financiera, estoy segura de que podemos llegar a una resolución justa. A través de abogados, dijo Abigail con firmeza. Como tú querías. El resto es historia, Liam. Se dio la vuelta para marcharse, pero Liam la agarró del brazo. Espera. Me equivoqué. Sobre ti, sobre tu trabajo, sobre todo. Tal vez deberíamos pensar en reconciliarnos. Podríamos intentarlo de nuevo, borrón y cuenta nueva. Abigail le soltó la mano con suavidad pero con firmeza. Qué suerte que te hayas dado cuenta de tus errores ahora que sabes lo de mis 2 millones, dijo con un toque de ironía. Pero me temo que tu epifanía ha llegado demasiado tarde. Adiós, Liam. Se dio la vuelta y salió del juzgado, sintiendo que la respiración se le hacía más fácil a cada paso. El sol brillaba con fuerza, y por primera vez en semanas, Abigail sintió que el futuro no la asustaba, sino que estaba lleno de nuevas posibilidades. Samantha la alcanzó en el aparcamiento. ¿Te encuentras bien?, le preguntó con verdadera preocupación. Sí, asintió Abigail, y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien. Ha sido impresionante, dijo Samantha con una sonrisa. Ver al engreído señor Pemberton perder los estribos. No todos los días tengo un momento así en mi consulta. Abigail le devolvió la sonrisa débilmente. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora esperamos, respondió Samantha. Estoy casi segura de que el señor Goldstein se pondrá en contacto conmigo para negociar en los próximos días. La posición de su marido está muy debilitada tras las revelaciones de hoy. Sabe que el juez desaprobó su comportamiento y sus declaraciones sobre su situación financiera. ¿Crees que aceptará un reparto equitativo de la casa? Estoy más que segura, asintió Samantha. De hecho, puede que te ofrezca comprar su parte para que te quedes con la casa. Sería una solución sensata, dada vuestra actual situación económica. Abigail se lo pensó un momento. La idea de quedarse en la casa que tanto amaba era atractiva, pero al mismo tiempo, esta casa estaba llena de recuerdos de la vida con Liam, no solo de los malos, sino también de los buenos, lo que hacía que la situación fuera aún más difícil. Lo pensaré, dijo. No estoy segura de querer quedarme en un lugar con todo ese equipaje. Tienes tiempo para decidirte, la tranquilizó Samantha. De momento hemos conseguido una importante victoria táctica. Descansa un poco y coge fuerzas para el siguiente asalto. Cuando Abigail se despidió de su abogada, sintió una profunda gratitud por la mujer fuerte y segura de sí misma que la había ayudado a defender sus derechos y su dignidad. De vuelta a casa, se despojó de su traje formal, se puso unos cómodos vaqueros y una camiseta y salió al jardín. Trabajar con plantas siempre la calmaba.
La ayudaba a organizar sus pensamientos. Pasó los dedos por los delicados pétalos de las peonías, respiró el aroma de la hierba recién cortada, podó las rosas en flor. Este jardín era su creación, su pasión, su forma de transformar el mundo que la rodeaba. Y ahora, con la herencia de la abuela Eleanor, disponía de los recursos para ampliar su negocio, para hacer realidad los sueños que llevaba años posponiendo. El teléfono sonó cuando el sol ya se estaba poniendo. El número de Liam. Abigail dudó unos segundos y decidió contestar. Fuera lo que fuese lo que tuviera que decir, estaba dispuesta a escucharlo, no por debilidad, sino por fuerza y confianza. «¿Sí?», dijo en voz baja. «Abigail». La voz de Liam sonaba inusualmente apagada. «Solo quería disculparme por lo de hoy. Por todo lo que dije en el tribunal y después. Fue indigno». «Sí, lo fue», aceptó ella, que no estaba dispuesta a ponérselo fácil. «He hablado con Richard», continuó Liam tras una pausa. «Cree que una división equitativa del valor de la casa sería una solución justa. Estoy de acuerdo. De hecho, si quieres quedarte con la casa, estoy dispuesto a venderte mi parte». Abigail sintió que sus labios se doblaban en una sonrisa. Era exactamente lo que Samantha había esperado. «Consideraré tu oferta», dijo. «Le comunicaré mi decisión a través de la señorita Wells». «Por supuesto», aceptó Liam rápidamente. «Y, Abby, siento mucho cómo terminaron las cosas. Por Meredith, por el divorcio, por todo». Abigail cerró los ojos. No hace tanto tiempo, esas palabras habrían significado tanto para ella. Ahora solo la hacían sentirse cansada y ansiosa por terminar con esta conversación. «Adiós, Liam», dijo en voz baja y terminó la llamada. Abigail estaba sentada en el despacho de Samantha Wells, examinando los papeles que tenía sobre la mesa. Habían pasado 3 semanas desde la memorable audiencia en el tribunal y los acontecimientos se desarrollaban rápidamente. Como Samantha había predicho, el abogado de Liam se había puesto en contacto con ellas al día siguiente para proponerles un acuerdo extrajudicial. «Está hecho». Samantha estampó la última firma y le entregó el documento a Abigail. «Enhorabuena, la casa es oficialmente vuestra». El señor Pemberton había recibido su parte, la mitad del valor de mercado menos la hipoteca restante. Abigail cogió el documento, sintiéndose extrañamente ligera. Los últimos meses habían sido agotadores, pero ahora que todo estaba legalmente en su sitio, sentía que por fin se había quitado un peso de encima. «Gracias por todo», dijo sinceramente. «No podría haberlo hecho sin tu ayuda». Samantha sonrió, recogiendo los papeles en una pila ordenada. «Podrías haberlo hecho de todas formas, Abigail. Tienes un interior que mucha gente subestima, incluido tu ex marido». Después de aquella memorable escena en el tribunal, Liam intentó ponerse en contacto con Abigail varias veces. Le envió mensajes, la llamó, incluso se presentó en su puerta con un ramo de sus peonías favoritas. Pero Abigail insistió en que todas las negociaciones se hicieran solo a través de abogados, sin reuniones cara a cara. Al final, Liam aceptó todas las condiciones. La casa seguía siendo de Abigail, que le pagaba la mitad del valor de tasación. Todos los demás bienes se dividieron equitativamente: arte, muebles, electrodomésticos. Abigail ni siquiera reclamó la costosa colección de relojes de Liam, de la que él estaba tan orgulloso. El reloj de la abuela Eleanor significaba mucho más para ella. «¿Qué piensan hacer ahora?», preguntó Samantha cuando terminaron con el papeleo. «Empezar de nuevo», respondió Abigail. «Ya tengo algunas ideas para hacer crecer el negocio, ideas en serio». Abigail había pasado mucho tiempo pensando en su futuro durante las semanas de negociaciones sobre la división de bienes. La herencia de su abuela le abría oportunidades con las que antes solo había soñado. De vuelta a casa, Abigail recorrió las habitaciones, sintiendo una extraña combinación de familiaridad y novedad. Seguía siendo la misma casa en la que había vivido durante 6 años,
pero ahora era solo suya. No había rastro de Liam. Todas sus pertenencias habían sido empaquetadas y trasladadas hacía una semana. Incluso las fotos familiares habían desaparecido de las paredes. Abigail las había guardado en cajas y las había llevado al desván. Quizá algún día estaría preparada para volver a verlas, pero no ahora. Salió al jardín, su principal creación y solaz. Estaba especialmente bonito ahora, en pleno verano. Flores de vivos colores, arbustos bien cuidados, la fuente que había instalado la primavera pasada. El jardín siempre había sido su válvula de escape, un lugar donde se sentía verdaderamente ella misma. Ahora será también un escaparate de sus capacidades profesionales. Una de las ideas que Abigail había estado barajando en las últimas semanas era ampliar su negocio de jardinería. Hasta ahora, Holloway Gardens seguía siendo una empresa pequeña, centrada principalmente en clientes privados de Waltham y alrededores. Abigail trabajaba sola, contratando ocasionalmente a ayudantes para proyectos de mayor envergadura. Ahora podía permitirse una oficina, personal fijo, publicidad, exposiciones y concursos. Al día siguiente, Abigail conoció a Noah, que había volado desde Seattle para apoyar a su hermana y ayudar con la herencia. «Estás estupenda», le dijo mientras la abrazaba en el aeropuerto. «Estás radiante por dentro y por fuera». «¿Lo estoy?» Abigail sonrió, sintiendo lo bueno que era ver a su hermano después de una larga separación. «Me siento mejor que nunca». Condujeron hasta un restaurante donde, durante la cena, Abigail le contó todos los acontecimientos de las últimas semanas y sus planes para el futuro. «Estoy pensando en abrir un estudio de paisajismo de verdad», le dijo, con los ojos brillantes de entusiasmo. «No solo consultas y proyectos sobre el papel, sino un centro completo con un jardín de exposiciones, talleres, programas educativos. Un lugar donde la gente pueda ver, tocar y sentir lo que es un jardín armonioso». Noah escuchaba con admiración. «Siempre has tenido talento para esto, Abby. Recuerdo cuando transformaste el patio trasero de tía Virginia cuando teníamos 16 años. De un descuidado parche de maleza a un acogedor rincón donde a todos nos encantaba reunirnos». Abigail sonrió al recordarlo. «Fue mi primera creación real. Mi tía me dio total libertad y algo de dinero para las plantas. Aún recuerdo lo que sentí cuando vi el resultado de mi trabajo, como si hubiera creado mi propio pequeño mundo». «Y ahora puedes crear mundos así para los demás», asintió Noah. «Es increíble, Abby. Estoy muy orgulloso de ti». Hablaron hasta bien entrada la noche, recordando su infancia y hablando de sus planes de futuro. Noah habló de su trabajo como ingeniero en una empresa tecnológica, de su vida en Seattle, de su nueva relación. Abigail se sintió profundamente agradecida por tener un hermano que siempre la apoyaría a pesar de la distancia. Al día siguiente viajaron juntos a Vermont para ultimar los detalles de la casa de la abuela de Eleanor. Abigail decidió venderla. Demasiados recuerdos, demasiado lejos de su vida actual. Pero antes de la venta, tenían que recoger los objetos personales y los documentos que quedaban. Buscando en el estudio de su abuela, encontraron otra carpeta con la etiqueta «Para Abigail y Noah». Dentro había viejas fotos familiares, cartas, diarios, una pequeña cápsula del tiempo que conservaba la historia de su familia. «Mira, son mamá y papá», señaló Noah una foto amarillenta de una joven pareja frente a un lago. Debía de ser su luna de miel. Abigail tomó la fotografía con cuidado. Los rostros de sus padres, tan jóvenes, tan felices, le provocaron una oleada de sentimientos cálidos. Apenas los recordaba, los había perdido demasiado pronto, pero estas fotos, cuidadosamente conservadas por su abuela, le daban una sensación de conexión, de pertenencia a algo más grande. «La abuela nos quería», dijo Abigail en voz baja. «A su manera, a distancia, pero nos quería». «Sí», asintió Noah. «Es una pena que lo sepamos ahora». De vuelta en Waltham, Abigail se lanzó de cabeza a la realización de sus planes.
Había encontrado un lugar adecuado para el estudio, un viejo almacén a las afueras de la ciudad que podía reconvertirse para adaptarlo a sus necesidades. La zona que rodeaba el edificio era lo suficientemente grande como para crear un jardín de demostración. El trabajo bullía. Abigail contrató a un arquitecto para renovar el edificio, a paisajistas para preparar el terreno y empezó a buscar empleados para el futuro estudio. Cada día planteaba nuevos retos y soluciones, y ella disfrutaba del proceso. Un día, mientras revisaba su correo, Abigail descubrió una carta de Liam. No una carta electrónica, sino una de papel, escrita con su pulcra caligrafía. Querida Abigail, sé que no quieres verme y respeto tu decisión, pero hay cosas que necesito decirte, y una carta parece la forma menos intrusiva de hacerlo. En primer lugar, quiero disculparme, no solo por el engaño y la forma en que me comporté ante el tribunal, sino por los años de abandono y subestimación. Tenías razón. Poco a poco llegué a considerar tu trabajo como algo insignificante, un pasatiempo más que una verdadera carrera. Eso fue injusto y miope. Te echo de menos, Abby. Nuestras conversaciones, tu risa, la forma en que siempre veías la belleza donde otros solo veían lo ordinario. Meredith y yo rompimos. No fue real, solo un intento egoísta de sentirme importante y querido. No te estoy pidiendo que vuelvas. Entiendo que algunos puentes se queman para siempre. Pero si alguna vez estás dispuesto a hablar como viejos amigos, te estaré esperando. Respetuosamente, Liam. Abigail releyó la carta 2 veces, intentando dar sentido a sus sentimientos. Hace unos meses, esas palabras habrían provocado una tormenta de emociones. Esperanza, duda, el deseo de arreglar las cosas. Ahora solo sentía una ligera tristeza y una extraña calma. Su matrimonio había formado parte de su vida, una parte importante. Pero ese capítulo se había cerrado y no quería volver atrás. Dobló la carta con cuidado y la guardó en el cajón de su escritorio. Tal vez algún día estaría preparada para hablar con Liam como amiga, pero no ahora. Ahora mismo, su vida estaba llena de nuevos planes, nuevas personas, nuevas oportunidades. El otoño trajo los primeros frutos de sus esfuerzos. El estudio Holloway Gardens abrió a principios de septiembre, atrayendo la atención de los medios de comunicación locales y de clientes potenciales. Abigail contrató a 2 jóvenes paisajistas, una secretaria y jardineros. El jardín de demostración era aún una obra en construcción, pero ya hacía las delicias de los visitantes. En invierno, el negocio no paraba de crecer. Había clientes corporativos, encargos de grandes proyectos, invitaciones a exposiciones y conferencias profesionales. Abigail estaba más ocupada que nunca, pero este ajetreo le proporcionaba satisfacción y la alegría de la creatividad. Una noche, al regresar a casa después de un largo día de trabajo, vio un coche familiar en la entrada. Liam estaba de pie junto a él, arrastrando los pies nerviosamente. «Siento la intromisión», dijo cuando Abigail se acercó. «Sé que no querías verme, pero necesito hablar contigo». Abigail estudió su rostro. Liam parecía diferente, un poco más delgado, sombras bajo los ojos, su traje no tan impecable como antes. «¿Qué le ocurre?», preguntó, abriendo la puerta y haciéndole un gesto para que entrara. Fuera cual fuese su pasado, no podía dejarlo a la intemperie. En el salón, Liam estaba sentado nerviosamente en el borde del sofá, mirando a su alrededor con cierta sorpresa. Abigail había cambiado completamente el interior después del divorcio. Nuevos muebles, nuevos colores, nueva energía. «Perdí mi trabajo», dijo finalmente. «Esmeralda Finanzas está reduciendo su plantilla y mi departamento ha sido despedido». «Lo siento», dijo Abigail con sinceridad. Sabía lo importante que era la carrera para Liam, cómo se identificaba con su trabajo. «Eso no es todo», continuó, juntando las manos. «He hecho algunas malas inversiones. Perdí la mayor parte de mis ahorros».
Abigail lo miró en silencio, esperando a que continuara. No estoy pidiendo dinero, añadió Liam rápidamente al darse cuenta de su mirada. No me pasará nada. Solo quería que supieras que la vida tiene lecciones y a veces son dolorosas. Me he dado cuenta de muchas cosas en estos meses, sobre mí misma, sobre nosotros, sobre lo que es realmente importante. Abigail asintió, sin saber qué decir. Una parte de ella simpatizaba con Liam, pero otra recordaba todas sus palabras y acciones, todos los años de ruptura gradual de su relación. Siempre has sido más fuerte que yo, dijo Liam de repente. No quería admitirlo. Me sentía cómoda sintiéndome la proveedora, la protectora, la que tenía el control. Y ahora me doy cuenta de lo estúpido que era. Liam, le interrumpió Abigail con suavidad, agradezco tu franqueza, pero si has venido con la esperanza de una reconciliación, no, sacudió la cabeza. Sé que es imposible. Solo quería decirte, me alegro por usted. He visto un artículo sobre tu estudio en el periódico local. Es impresionante. Siempre has tenido talento y ahora todo el mundo puede verlo. Hablaron durante 1 hora más, no como ex-cónyuges que intentan arreglar su relación, sino como dos personas que comparten sus historias. Liam habló de sus planes de volver a empezar, quizá de mudarse a otra ciudad. Abigail habló del estudio, de nuevos proyectos, de un viaje a Japón que estaba planeando para la próxima primavera para estudiar los jardines tradicionales. Cuando Liam se marchó, se estrecharon la mano, un gesto formal pero sincero de respeto mutuo. Que tengas mucha suerte, Abby, dijo con una leve sonrisa. Te mereces lo mejor. Tú también, Liam, respondió ella. Espero que encuentres lo que buscas. Cuando cerró la puerta tras él, Abigail se sintió extrañamente aliviada. Era como si el último hilo que la ataba al pasado se hubiera cortado suavemente. No cortado con ira, sino separado limpiamente, permitiendo a ambos seguir adelante. El año pasó volando, lleno de trabajo, viajes, nuevas amistades y descubrimientos. El estudio de Holloway Gardens se hizo conocido mucho más allá de Waltham. Abigail ganó varios premios prestigiosos por sus diseños, incluida una medalla de oro en una exposición regional de paisajismo. Un día de primavera paseaba por el centro de Waltham, disfrutando del tiempo soleado y del aroma de los árboles en flor. Acababa de reunirse con un nuevo cliente, el propietario de un gran hotel rural que quería transformar por completo la zona. El proyecto prometía ser grande e interesante, y Abigail estaba llena de ideas. Al pasar por delante de la cafetería de la plaza central, vio una figura familiar. Liam estaba sentado en una mesa de la terraza, con un ordenador portátil delante y una taza de café. Parecía concentrado, un poco cansado, pero tranquilo. Abigail aminoró el paso un momento, pensando si acercarse o no. No se habían visto desde la conversación de aquella noche en su casa. La decisión surgió espontáneamente y se dirigió a la mesa de Liam. «Hola, Liam», le dijo con una leve sonrisa. Él levantó la vista y su rostro se iluminó con sorpresa y alegría. «Abby, ¿qué reunión? ¿Quieres sentarte?» Ella asintió y se sentó enfrente. Extrañamente, no hubo incomodidad, solo un silencioso reconocimiento de un pasado compartido y un presente separado. «¿Qué tal te va?», preguntó Abigail. «Pensé que te habías ido de Waltham». «Casi me he ido», respondió Liam. «Estuve en Chicago unos meses, trabajando para una empresa de inversiones, pero me di cuenta de que no era lo que quería hacer. Volví hace una semana». «¿Qué es lo que quieres?», preguntó, con verdadera curiosidad. Liam sonrió, y había algo nuevo en su sonrisa, más suave, menos arrogante. «Voy a abrir una empresa de consultoría, una pequeña para empezar, ayudar a las pequeñas empresas con la planificación financiera, las inversiones, las estrategias de crecimiento. No tanto dinero como Finanzas Esmeralda, pero es un trabajo más significativo». «Suena muy bien», asintió Abigail.
Siempre se te han dado bien las finanzas. ¿Ah, sí?, preguntó Liam. Aunque ya te conozco, ahora eres una celebridad local. Holloway Gardens está en boca de todos en Waltham y más allá. Abigail sonrió avergonzada. Las cosas van mejor de lo que hubiera soñado. El equipo está creciendo. Los proyectos son cada vez más interesantes. Acabo de llegar de una reunión con el propietario de Pine Valley Retreat. Voy a rediseñar por completo los terrenos de su hotel. Impresionante, dijo Liam con sinceridad. Siempre supe que tenías talento, solo que no siempre supe apreciarlo. Hablaron durante una hora sobre el trabajo, sobre la vida, sobre los planes futuros. La conversación fue ligera, sin rencores ocultos ni tensiones. Cuando llegó la hora de irse, intercambiaron tarjetas de visita, un gesto formal que, sin embargo, simbolizaba una nueva etapa. Quizá tu empresa de consultoría necesite un paisajista para la oficina, sugirió Abigail en broma. O tal vez a tu estudio le vendría bien un asesor financiero, respondió Liam con una sonrisa. Se despidieron y Abigail continuó su camino por las soleadas calles de Waltham. El viento jugaba con su pelo, con una leve sonrisa en los labios. La vida había dado un giro inesperado hacía un año, cuando recibió una carta del abogado de su abuela Eleanor. Pero ese giro la había llevado exactamente a donde necesitaba estar, a la independencia, a la autosuficiencia, a la realización creativa. La herencia de su abuela no solo le dio libertad económica, sino también la oportunidad de verse a sí misma bajo una nueva luz. No como una sombra al lado de su exitoso marido, sino como una mujer autosuficiente y con talento, capaz de crear belleza e inspirar a los demás. Al pasar por delante de una floristería, Abigail se detuvo, atraída por un ramo de peonías de vivos colores en el escaparate. Sonrió a sus pensamientos y entró.